bienvenidas a esta nueva semana, de semana número 10, semana décima, de nuestro curso sobre pensamiento social cristiano, grupo teórico número 31. Estamos en la unidad 2, nos mantenemos en la segunda unidad, el pensamiento social cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Esta segunda unidad inició el 31 de agosto y finaliza el 10 de octubre. Estamos en el tema número 5, estamos iniciando un tema nuevo. Este tema se titula Análisis bíblico, teológico de la realidad. La función crítica del texto bíblico. Los subtemas que vamos a considerar son dos: el fundamentalismo religioso, todo texto fuera de su contexto es susceptible de manipulación, y dos, la exégesis y hermenéutica técnicas para interpretar los textos bíblicos. Estamos iniciando esta semana y concluye el día 3 de octubre. La ponderación de esta semana es del 5% de la nota final. Bien, veamos entonces algunas indicaciones. El objetivo de la 10ª semana de trabajo es introducir a los estudiantes en el uso del método exegético a nivel básico, para que puedan relacionar el texto bíblico con una problemática social. O sea, la cuestión aquí es, tratándose de la Universidad Don Bosco, que es de inspiración cristiana, nosotros utilizamos mucho la inspiración que está presente en los textos bíblicos para interpretar la realidad. De eso trata el tema número 5 y estamos iniciándolo esta semana con dos subtemas. Para la parte del fundamentalismo religioso, pues se va a proponer un vínculo donde los estudiantes pueden leer y hacerse una idea de qué es eso. En cambio, para lo otro, pues hay que hacer un ejercicio. Así pues, para el desarrollo del tema número 5 hay que tener en cuenta los siguientes apartados que ya los mencionamos: el tema del fundamentalismo religioso y las técnicas para interpretar textos. Tomen en cuenta los estudiantes que todas las actividades que se programen en esta 10ª semana de trabajo inician este día 28 y concluyen el sábado 3 de octubre a medianoche. Es muy importante hacer la tarea de cada semana para poder obtener la nota final. Es una construcción acumulativa que evita pues que los estudiantes se jueguen toda la nota en una sola tarea. Bien, ¿qué materiales tenemos de trabajo? Bueno, en primer lugar, para el fundamentalismo, en la lectura bíblica, ahí les propongo un link donde pueden leer qué cosa es eso, el fundamentalismo, a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. El fundamentalismo es una forma radical de interpretar el texto bíblico. Normalmente pues es propio del fanatismo, ¿verdad? Lo más normal sería un análisis del texto bíblico pues contextualizado, es decir, leerlo no como fue escrito hace miles de años, por ejemplo, cientos de años, sino tratar de buscarle una aplicación en el presente histórico. También es importante pues este video que estamos grabando para ustedes, para que puedan seguir las indicaciones y hacer bien la tarea. El ejemplo que vamos a analizar como material de apoyo también es una cita bíblica de Lucas 10, del 25 al 37, es la parábola del buen samaritano. Ahí vamos a tratar de analizar ese texto, qué problemática afronta y qué partes tiene el texto y cómo podemos aplicar ese texto a una problemática actual. Ya vamos a llegar a ese punto. Justamente es este que sigue a continuación: actividades de aprendizaje y las evaluaciones. Se trata esta semana de hacer una tarea que es un análisis textual, se dice. Una cosa sencilla, no complicada, no a nivel de especialista, ¿verdad? Pero que nos ayuda a nosotros a poder manejar bien el texto bíblico. En primer lugar, hay que leer el texto bíblico de Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, donde se narra la parábola del buen samaritano. Hay que analizar el texto, ahí están las indicaciones. Entonces, la parábola del buen samaritano habla de un hombre que fue golpeado y que
sacerdotes y doctores de la ley no quisieron ayudarle, pero un hombre que era iletrado, no sabemos si era iletrado, pero sabemos que no era de la religión judía, sino que era un samaritano, le ayuda. Entonces, este texto es muy importante para aplicar el pensamiento social cristiano. Primero, el estudiante debe identificar cuál es el problema del que está hablando, cómo lo va a llamar el estudiante a ese problema. Debe ponerle un nombre, es decir, debe definir el problema. Esa es la primera parte del análisis textual, en este caso, ¿verdad? En este ejemplo primero que vamos a analizar. En segundo lugar, el estudiante debe seccionar o dividir el texto. O sea, debe decir, la primera parte del texto es esto, la segunda parte del texto es esto, y la parte final es esto otro. Eso es el segundo paso metodológico. Y el tercer paso metodológico es hacer una aplicación de ese texto a un problema social actual. Si lo que está narrando el texto podría darse en los tiempos actuales o podría aplicarse en los tiempos actuales. En este caso, pues, es un hecho de violencia y hay que explicar qué tipo de violencia es el que se da en la parábola del buen samaritano. Ahí lo explica el texto. Y si eso se da actualmente todavía en la realidad histórica, si todavía podemos ver escenas de ese tipo. Entonces ahí los estudiantes pues tienen que hacer un esfuerzo para lograr identificar esas partes. De todos modos voy a hacer un pequeño ejercicio al final de esta explicación. Bueno, el análisis textual debe presentarse en el formato Word y subirlo a la plataforma, no a mi correo, a la plataforma, al aula digital, al aula virtual. No debe sobrepasar las 2 páginas. El trabajo debe hacerse en modo individual y la rúbrica es, divide el texto el estudiante aplicando el análisis textual 2%. Sabe aplicar el método sabe aplicar el tema del texto con una problemática actual, sabe aplicar el tema del texto con una problemática actual 2% y la puntualidad de la entrega 1%. Bien, voy a explicar ahora rápidamente un ejemplo de la tarea. Por ejemplo, yo escojo el texto de los 10 leprosos. Eso lo pueden encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Vaya, ahí dice los 10 leprosos. Él narra una historia. Dice, de camino a Jerusalén Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Mira, qué interesante. Bueno, aquí está el texto leído. El primer paso metodológico es identificar de qué está hablando el texto. Entonces, lo primero que viene a la mente es que el texto está hablando de la sanación de 10 leprosos. Pero si uno analiza el texto, uno le debe poner un nombre, es decir, un título a ese problema. Y ese problema es el tema de las enfermedades incurables en tiempo de Jesús. O sea, la lepra era una enfermedad incurable en ese momento. Entonces, el problema social son las enfermedades incurables. En este caso pone un ejemplo que es la lepra, que era uno de los más frecuentes en ese tiempo. Bien, entonces ya identificamos el problema. ¿Es el único problema? No, más adelante vamos a notar en el texto que no solo habla de la sanación de los leprosos, sino de la actitud de las personas respecto del amor de Dios. Es decir, muchas personas reciben favores de Dios, invocan a Dios y cuando ya han recibido el beneficio
la bendición se olvidan de Dios. Entonces siguen su vida como si nada. En cambio aquí hay un hombre que es agradecido. Entonces, otro tema relacionado es el tema de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Y también tiene otro tema, o sea que el texto bíblico es bastante rico en contenido. Por ejemplo, ¿quién fue el que regresó? El que regresó fue un samaritano, no era judío. Entonces, les he citado este texto porque se parece al que les he propuesto. ¿Quién es más agradecido? ¿El más creyente? No siempre. O el que dice ser más creyente, no siempre eso es así. Más agradecido es la persona sincera, que tiene un corazón limpio, un corazón puro. Esas son las personas más agradecidas, no necesariamente los que dicen tener una fe más sólida, aunque hay muchas personas de fe que sí lo son. Finalmente, ¿cómo aplicar nosotros en el tercer paso metodológico? El segundo paso metodológico sería dividir el texto. Este texto tiene 1, 2, 3 partes. La primera parte va del versículo 11 al versículo 14. O sea, es el capítulo 17 del versículo 11 al versículo 14, donde narra la situación, ¿verdad? Donde dice que cuando Jesús iba a Jerusalén y pasaba en la frontera entre Samaria y Galilea, se encontró con 10 leprosos. Está describiendo el problema. Entonces esa es la primera parte del texto. ¿Y qué le hacen la solicitud? Maestro, ten compasión de nosotros. Y él les dice, vayan donde los sacerdotes y preséntense, porque él ya sabía que en el camino se iban a curar. Primera parte del texto. Segunda parte del texto, versículos del 15 y 16, donde se narra el milagro, cuando sucede el milagro. O sea, primero es la introducción, versículos del 11 al 14. Versículos 15 y 16, segunda parte, cuando narra que se dio el milagro de la sanación de los 10 leprosos. Mientras iban donde los sacerdotes quedaron sanos. Pero uno de ellos se regresa a darle gracias a Jesús. Esa es, digamos, la parte central del texto. Y al final, en la parte final, la tercera parte del texto, estamos dividiendo el texto, el segundo paso metodológico. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Por eso esa es la última parte y que explica el sentido del texto. O sea, este texto en realidad fue escrito para que quede en evidencia que primero los judíos de la época de Jesús no le creían a él, aunque les hacía los milagros, no le creían. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. O sea, que el samaritano, prácticamente para Jesús, los samaritanos eran la gente más creyente en la época. Y esto complicaba a Jesús porque los judíos tenían de menos a los samaritanos, pero Jesús siempre está con las clases más desfavorecidas, ese es el punto. Entonces son las tres partes de este texto que yo les he analizado. La tercera parte son los versículos 17, 18 y 19. Entonces, para poder analizar los textos, pues hay que seccionarlos, hay que dividirlos según la narrativa que llevan. Por supuesto que hay unas explicaciones más complejas de ubicar el texto en el contexto literario, pero esto ya nos llevaría pues un poquito más allá. Entonces, segundo paso ya está hecho, hemos dividido el texto en tres partes. En la tercer paso metodológico es aplicarlo a un problema de la realidad. En el tiempo de Jesús era el tema de la lepra, que no tenía cura, un problema social, digamos. Ahora, ¿qué enfermedad en la actualidad puede ser comparada con la lepra, que no tiene cura? Bueno, actualmente no tiene cura el COVID, por ejemplo, sino que todavía están trabajando en las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos una aplicación del problema. Ese sería pues un ejemplo del ejercicio que hay que hacer. Bueno, ojalá pues haya quedado claro y si no, pues pueden hacer por medio de del mensaje, pues de los mensajes privados, hacer las consultas. Quiero concluir con una explicación teórica de la parte del curso en el que estamos. Se trata de la fundamentación bíblica del pensamiento social cristiano. Vamos a iniciar entonces
apoyándonos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia a partir del numeral 20. Esa es la primera parte del compendio de doctrina social de la Iglesia, que trata acerca de el designio del amor de Dios a la humanidad, la acción liberadora de Dios en la historia de Israel. O sea, es el tema de la historia de la salvación, digámoslo así. El primer punto que quiero tocar es la cercanía gratuita de Dios. O sea, Dios está cerca de nosotros. Esa es la primera perspectiva, digamos, que cita el compendio de doctrina social de la Iglesia en el numeral 20. Dice: toda experiencia religiosa auténtica en todas las tradiciones culturales comporta una intuición del misterio que pocas veces logra captar algún rasgo del rostro de Dios. Que no pocas veces logra captar algún rasgo del rostro de Dios. Es decir, primero es un planteamiento general de la religión, todavía no específica, no denominacional, no digamos, definida por medio de tradiciones específicas, sino que dice: toda experiencia religiosa auténtica en todas las tradiciones culturales comporta una intuición del misterio que muchas veces, ¿verdad?, logra captar algún rastro del rostro de Dios. Entonces así inicia, digamos, es digamos, un inicio, esa chispa que genera el sentimiento religioso o el sentido religioso es, digamos, como la presencia del misterio en las culturas y en el corazón de las personas. Número 21 del compendio. Sobre el fondo de la experiencia religiosa universal de la que estamos hablando, compartido de diversas formas, se destaca la revelación de Dios, que es progresiva. Al pueblo de Israel, que digamos el punto de partida en la tradición judeocristiana, porque en otras tradiciones religiosas como los musulmanes o los budistas, los hinduistas, la explicación es distinta, pero siempre se refiere a que Dios se comunica. Esta revelación responde de manera inesperada y sorprendente a la búsqueda humana de lo divino, gracias a los acontecimientos históricos puntuales e incisivos en los que se manifiesta el amor de Dios para el hombre. Aquí se menciona, pues, el libro del Éxodo, ¿verdad?, capítulo 3, versículos del 7 al 8. En el numeral 22 del compendio de doctrina social de la Iglesia, a la gratuidad de la acción divina, o sea, Dios se comunica gratuitamente, históricamente eficaz, la acompaña constantemente el compromiso de la alianza propuesto por Dios y asumido por Israel. El tema de la alianza tiene a veces varios nombres, ¿verdad? Uno de los más conocidos es un pacto, una alianza con Dios. Entonces Dios se comunica y el ser humano desde su libertad le responde a Dios. Y cuando le responde es como que se pongan de acuerdo. A esto se llama un pacto, una alianza. Y lo pueden encontrar en el libro del Éxodo en distintas partes. Éxodo 34, 28, Éxodo 10, en el capítulo 19 al 24. En fin, ¿verdad? Hay distintas partes de la Biblia, más que todo del Pentateuco, en el que se habla en los primeros 5 libros de la Biblia, en el que se habla acerca de la revelación de Dios y cómo el ser humano responde. En ese proceso de la revelación de Dios y respuesta del hombre, nosotros encontramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos constituyen un extraordinario camino de vida e indican las condiciones más seguras para una existencia liberada de la esclavitud del pecado. Contienen una expresión privilegiada de la ley natural. O sea, aquí nos metemos en un tema jurídico. La ley natural, digamos, es como el primer supuesto que se necesita para la construcción de un código jurídico o religioso o legal. En este caso, los 10 mandamientos, digamos, es el núcleo primario que nosotros encontramos en la tradición judeo-cristiana en la conformación de los códigos morales. Es lo que se refiere a los 10 mandamientos, que es ya una forma de materialización del pacto, es decir, si Dios se comunica y el ser humano responde, llegan a un acuerdo. Ese acuerdo tiene que estar plasmado en un documento, como todo acuerdo, como todo pacto, como todo contrato. Estoy utilizando un lenguaje pues cercano al nuestro. Entonces ese pacto, esa primera alianza se materializa en un documento que se llama los 10 mandamientos, para decirlo así más fácilmente.
En el numeral 23, el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia insiste, del decálogo deriva un compromiso que implica no solo lo que concierne a la fidelidad al único Dios verdadero, sino también las relaciones sociales dentro del pueblo de la alianza. O sea, los 10 mandamientos vienen a ser el primer código que tiene que respetar la población seguidora de Yahvé o de Jehová, como le digan según los católicos o evangélicos, para poder actuar correctamente. O sea que la ley viene a ser en este caso un criterio importante de convivencia ciudadana y también de relación con Dios. En el numeral 24 del compendio, entre las múltiples disposiciones que tienden a concretar el estilo de gratuidad y de participación en la justicia que Dios inspira, la ley del año sabático, celebrado cada 7 años, y el año jubilar, que se celebraba cada 50 años, se distingue como una importante orientación, si bien nunca plenamente realizada, para la vida social y económica del pueblo de Israel. Muy importante esto, porque ya en los primeros códigos judeo-cristianos, en la conformación de los 10 mandamientos, que es un periodo largo, ya se preveía en la tutela de la tierra, es decir, que tanto el año sabático como el año jubilar preveían un descanso del cultivo de la tierra, como que si la tierra se le dieran pues posibilidad de recuperarse en ese año. Muy interesante. Esta legislación indica que el acontecimiento salvífico del éxodo y de la fidelidad a la alianza o pacto representan no solo el principio que sirve de fundamento a la vida social, política y económica de Israel, sino también el principio regulador de las cuestiones relativas a la pobreza económica y a la injusticia social. O sea, hay toda una codificación en los primeros 5 libros de la Biblia en los que se regula prácticamente todo. Y una cosa, verdad, que corresponde a la época es que, en primer lugar, pues los sacerdotes eran quienes se encargaban de aplicar. También aparece después la figura de los jueces, o sea, eso de palabra juez está, digamos, fundamentada en los primeros libros de la Biblia, en los primeros 5 libros. Entonces, esto nos ayuda a comprender el origen de los códigos. En el numeral 25 del compendio de Doctrina Social de la Iglesia, los preceptos del año sabático y del año jubilar constituyen una doctrina social en germen. Este es el punto, que en la Biblia el pensamiento social cristiano tiene su origen en estas primeras codificaciones. Del año jubilar y del año sabático, para conformar la semilla de lo que ahora llamamos nosotros el pensamiento social cristiano o digamos un pensamiento pues más crítico dentro del pensamiento cristiano en general. Estos principios se convierten en el punto de apoyo de la predicación profética que busca interiorizarlo. O sea, hay distintas instituciones en el Antiguo Testamento. Las instituciones básicas son el patriarcado, que es la primera figura, que es con que Yahvé o Jehová empieza a comunicarse con su pueblo. Aparecen los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, etc. Luego aparecen la figura de los sacerdotes, que es ya una figura de la conformación ritual y moral, y ahí aparecen los códigos, en este caso los 10 mandamientos. Luego aparecen los jueces, y ahí tenemos el más famoso es Sansón, ¿verdad? Como ustedes saben, pero no solo él. Entonces los jueces, que son los que hacen de mediador entre Dios, ¿verdad?, y su pueblo, y tienen también que hacer aplicación de los códigos. Luego aparecen los reyes, que digamos es una etapa ya de decadencia muy interesante. No podemos analizar esto todo, ¿verdad?, aquí en este momento, pero cuando aparecen los reyes es que hay una decadencia de la moral. Evidentemente, ¿verdad?, cuando aparece la figura política siempre hay un problema allí de moralidad y de ética. Finalmente aparecen los profetas, que es la última figura, digamos estructura, que aparece en la Sagrada Escritura, aunque las podemos encontrar incluso en la época patriarcal, pero con menor fuerza. En cambio, los profetas son los que intentan aplicar la ley de Dios, los códigos, y muchas veces son asesinados por el mismo pueblo, porque hay un conflicto ya entre los reyes y los profetas, entre la institución política y la institución más carismática, que son los profetas en este caso.
Bueno, entonces por eso dice el numeral 25 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia que esos principios, esas leyes se convierten en el punto de apoyo de la predicación profética que busca hacerlos realidad en la persona y en la sociedad. Otro aspecto que quiero señalar es el principio de la creación y de la acción gratuita de Dios. O sea, el principio de la creación es un principio ecológico. Así lo interpreta el Papa Francisco y también la Iglesia Ortodoxa rusa. Y muchos creyentes cristianos saben que el origen de lo que nosotros tenemos y poseemos como creación está en la voluntad salvífica de Dios y debería ser respetado. Así, en el numeral 26 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia se dice: la reflexión profética y sapiencial alcanza la primera manifestación y la fuente misma del proyecto de Dios sobre toda la humanidad cuando llega a formular el principio de la creación de todas las cosas por parte de Dios. Es el fundamento. En el numeral 27, en el actuar gratuito de Dios creador, se expresa el sentido mismo de la creación. Si bien oscurecido y distorsionado por la experiencia del pecado, según la narrativa del Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24. O sea, la creación de Dios, y hay una distorsión, o sea, el pacto aquí se rompe cuando el ser humano no respeta el acuerdo que ha hecho con Dios. Y eso es lo que genera la destrucción del medio ambiente. Luego aparece la figura de Jesucristo, que viene a ser como el cumplimiento del designio del amor del Padre. En Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Número 28 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia: la benevolencia y la misericordia que inspiran el obrar de Dios y que ofrecen su clave de interpretación se tornan tan cercanas al hombre que asumen los rasgos del hombre Jesús, que también es llamado el Verbo hecho carne, que aquí ya estamos en la frontera entre la mentalidad judía y el inicio del movimiento cristiano. Jesús se sitúa pues en la línea de cumplimiento no solo porque lleva a cabo lo que había sido prometido y era esperado por Israel, sino también en un sentido más profundo, porque en él se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres. Ya en el numeral 29 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el amor que anima al misterio de Jesús entre los hombres es el experimentado por el Hijo en su unión íntima con el Padre. Reconocer el amor del Padre significa para Jesús entonces inspirar su acción en la misma gratuidad y misericordia de Dios, generadora de vida nueva, y convertirse así con su misma existencia en ejemplo y modelo para sus discípulos. Así pues, se habla de la revelación del amor de Dios, que es, digamos, la parte central de la fe cristiana, y la respuesta del hombre. El numeral 30 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia nos dice que el testimonio del Nuevo Testamento, con el asombro siempre nuevo de quien ha quedado deslumbrado por el inefable amor de Dios, según Romanos 8:23, capta en la luz de la revelación plena el amor trinitario, es decir, el amor de las tres personas divinas según, ¿verdad?, la interpretación católica y algunas también evangélicas, ofrecida por la Pascua de Jesucristo, el significado último de la encarnación del Hijo y de su misión entre los seres humanos. Ya el numeral 31, el rostro de Dios revelado progresivamente en la historia de la salvación, resplandece en plenitud en el rostro de Jesucristo crucificado y resucitado. Dios, en sus tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente distintos y realmente unidos en comunión, porque son comunión infinita de amor. Contemplando el numeral 32, contemplando la gratuidad y la sobreabundancia del don divino del Hijo por parte del Padre que Jesús ha enseñado y atestiguado, entregando su vida por nosotros. El apóstol Juan capta el sentido profundo de la consecuencia más lógica de esta ofrenda y dice: queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Así lo dice San Juan. Numeral 33.
El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios, debe inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política. Bueno, un tercer aspecto que queremos señalar es cómo es que entonces llega a ser la persona humana el designio del amor de Dios. O sea, Dios en su amor infinito tiene un amor, digamos, privilegiado por la persona humana. Así, el amor de Dios es el origen y fin de la persona humana. La revelación en Cristo del misterio de Dios como amor de comunión trinitaria está unida a la revelación de la vocación de la persona humana al amor. O sea, si de la esencia de Dios es el amor y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, entonces también en nosotros debería ser el amor el centro. Y esto debería notarse en las relaciones sociales también. Esta revelación ilumina la dignidad de la libertad personal del hombre y de la mujer y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad. En la comunión del amor de Dios, en la comunión de amor que es Dios, en la que las tres personas divinas se aman recíprocamente y son el único Dios, la persona humana está llamada a descubrir el origen y fin de su existencia y de la historia. Bien, esto en cuanto a la dignidad de la persona humana, ¿verdad? En el numeral 35, la revelación cristiana proyecta una luz nueva sobre la identidad y vocación del destino último de la persona y del género humano. El libro del Génesis nos propone algunos fundamentos de la antropología cristiana, la inalienable dignidad de la persona humana, que tiene raíz y garantía en el designio creador de Dios, la sociabilidad constitutiva del ser humano, el significado del obrar humano en el mundo, y bueno, así, etcétera. Luego viene el tema de la salvación cristiana para todos los hombres y para todo el hombre. El tema de la salvación. La salvación que por iniciativa de Dios Padre se ofrece en Jesucristo y se actualiza y difunde por la obra del Espíritu Santo es la salvación para todos los hombres y para todo el hombre, o sea, en su integralidad. Es salvación universal e integral. Concierne a la persona humana en todas sus dimensiones personal, social, espiritual y corporal, histórica y trascendente, descubrirlo. Es el numeral 38 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. El numeral 39, la salvación que Dios ofrece a sus hijos requiere su libre respuesta. Esto es bien importante. ¿Cómo el ser humano puede responderle a Dios? No solo Dios hablar, sino tener también una respuesta, un asentimiento, que es bien importante para la responsabilidad que uno adquiere de frente a Dios, a la fe que uno tiene. El numeral 40, el carácter universal e integral de la salvación ofrecida en Jesucristo hace inseparable el nexo entre la relación que la persona está llamada a tener con Dios y la responsabilidad frente al prójimo en cada situación histórica concreta. O sea, no puede existir una fe unidireccional, eso es un error. Pensar que la fe consiste solo creer en Dios y que Dios me ame a mí como persona individual. Eso es el 50% de la fe. El otro 50% lo constituye el modo como yo expreso esa fe, esa relación personal con Dios en el conglomerado social o en la comunidad. Es lo que dice San Juan, ¿verdad? Yo no puedo decir que creo en Dios y que odio a mis hermanos, eso es absurdo. Hay gente que así piensa todavía actualmente. Eso es un error, no existe en la mentalidad cristiana eso. Es una desviación incluso del pensamiento social cristiano. De modo que este nexo se expresa con claridad y una síntesis perfecta en la enseñanza de Jesucristo y ha sido confirmado definitivamente por el testimonio supremo del don de su vida, en obediencia a la voluntad del Padre y por amor a los hermanos. En el corazón de la persona humana se entrelazan indisolublemente la relación con Dios, reconocido como Creador y Padre, fuente y cumplimiento de la vida y de la salvación, y la apertura al amor concreto hacia el ser humano, que debe ser tratado como otro yo, aunque sea mi enemigo. Así, ¿verdad? Concluimos ese punto. Y así pues nosotros lo que somos discípulos de Cristo en esta mentalidad. En el numeral 41 lo dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia: la vida personal y social, así como el actuar humano en el mundo, están siempre acechados por el pecado, es decir, por romper esa estructura originaria. Numeral 42, la transformación interior de la persona humana en su progresiva conformación con Cristo
es el presupuesto esencial de una renovación real de sus relaciones con las demás personas. Numeral 43, no es posible amar al prójimo como a sí mismo y perseverar en este propósito sin la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos. También la relación con el universo creado y las diversas actividades que el hombre dedica a su cuidado y transformación a diario, amenazadas por la soberbia y por el amor desordenado de sí mismo, deben ser purificadas y perfeccionadas por la cruz y por la resurrección de Jesucristo. Bien, este es el planteamiento de la fundamentación del pensamiento social cristiano, ¿verdad? Un último punto que podemos tocar es la trascendencia de la salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, en el cual el mundo y el hombre alcanzan auténtica y plena verdad. No existe una relación conflictiva entre Dios y el hombre, sino una relación de amor en la que el mundo y los frutos del obrar del hombre en el mundo son objeto de un don recíproco entre el Padre y los hijos, y de los hijos entre sí en Cristo Jesús. En Él y gracias a Él, el mundo y el hombre alcanzan su auténtico y original significado. De modo que la persona humana en sí misma y en su vocación trasciende el horizonte del universo creado y la sociedad y de la historia. Su fin último es Dios mismo, que se ha revelado a los hombres para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él. Este es un principio muy interesante que lo utilizó bastante Monseñor Romero, el tema de la trascendencia. Fue un aspecto central en la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bien, este es, digamos, un aporte crítico, teórico al tema del origen del pensamiento social cristiano en la Biblia. Hemos llegado hasta aquí porque después viene la parte de la iglesia, que ya forma parte pues de otra etapa. Quiero desearles lo mejor y espero pues que sea de mucha utilidad y de mucho provecho esta semana para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y buen trabajo.